Bueno, entonces todo esto que vimos en los indicadores de nutrición se refiere a que por qué nosotros tenemos que estudiar los indicadores, conocer cuáles son las fuentes de información, de dónde podemos consultar las variables, cuáles son los indicadores o variables que afectan el estado nutricional. Como verán, son de distinta índole, ¿sí? Ustedes después en los prácticos van a ver todos los indicadores, cómo se construyen y cuál es la importancia y cómo afecta al estado de nutrición, ¿sí? Acá lo único que tenemos nosotros es un cuadro donde vemos que la mortalidad y la malnutrición, a ver si lo puedo agrandar, tiene causas inmediatas, y por ejemplo sería el consumo insuficiente de alimentos, ¿sí? O el consumo, por ejemplo ahora ustedes también traten de relacionarlo con la transición epidemiológica, cuáles eran las enfermedades que se daban antes, porque el tipo de alimentos que se consumían, y ahora aumentó el consumo de otros alimentos, ¿sí? Por ejemplo, los alimentos ultraprocesados, por el estilo de vida que prevalece en la población, ya en la mayor parte de los hogares se consumen comida rápida, por ejemplo, se utilizan alimentos precocinados o preelaborados, bueno, con la consiguiente destrucción de algunos nutrientes, por ejemplo, ¿sí? Por ejemplo, cuando consumimos arvejas en lata o vegetales en lata, tienen conservantes, también tienen sodio, aumento de la cantidad de sodio en los alimentos, ¿sí? En esos productos, y todo esto puede afectar el estado de salud de la población, ¿sí? Y nos puede producir enfermedades. A su vez, ciertas enfermedades, como ustedes ven en clínica, también van a afectar el consumo de ciertos alimentos, ¿sí? Por ejemplo, dietoterapia. O sea, los pacientes no pueden consumir ciertos alimentos y esto también puede provocar otras enfermedades, ¿sí? Ustedes que están haciendo clínica ya van a ver que, bueno, miles de enfermedades se pueden provocar, o sea, las enfermedades pueden condicionar el consumo de ciertos alimentos y esa falta de consumo de ciertos alimentos pueden provocar otras enfermedades, ¿sí? Por eso la flechita está así, ¿sí? Y existir una malnutrición, por ejemplo. Estas serían las causas inmediatas relacionadas con el consumo alimentario. Este consumo alimentario nosotros podemos estudiar directamente en la población, como mediante encuestas alimentarias, encuestas bioquímicas, antropometría, ¿sí? Son las que nosotros vamos a ir directamente a estudiar y vamos a tener las fuentes, ya vamos relacionados con los tipos de fuentes, las vamos a obtener mediante las fuentes primarias, ¿sí? Ahora, depende de lo que nosotros queremos estudiar, vamos a elaborar los objetivos,
¿sí? En base a esos objetivos vamos a determinar qué variables vamos a estudiar, qué indicadores vamos a utilizar y cuáles son los puntos de corte, de normalidad, que vamos a utilizar en nuestro programa o en nuestro trabajo de investigación. En base a esos resultados, nosotros vamos a tener que elaborar programas, por ejemplo, de intervención. Como nosotros estudiamos a nivel poblacional en epidemiología, vamos a tener que elaborar objetivos que tienen que ser cuantificables, ¿sí? Y ahí es donde lo relacionamos con administración, con nutrición y salud pública, donde van a aprender a elaborar objetivos que sean cuantificables para determinar el estado de salud de una población, ¿sí? Vamos a utilizar los indicadores y en base a los indicadores vamos a ver cuántas personas al inicio del programa se encuentran con déficit, por ejemplo, y cuál es el objetivo al finalizar el programa o al finalizar la intervención. Bueno, al tener los indicadores disponibles, también vamos a poder priorizar los problemas, ¿sí? Ahí aplican los criterios de priorización, que es lo que están viendo ahora en administración. Y en base a esos criterios van a poder seleccionar cuáles son los beneficiarios, por ejemplo, de un programa. Bueno, si ustedes también a todo esto lo pueden relacionar con la historia natural de la enfermedad, ¿sí? Y los niveles de prevención. Entonces, por ejemplo, si ustedes están en un programa de vigilancia epidemiológica, que se acuerdan que lo habíamos ubicado dentro del nivel de prevención secundaria, diagnóstico precoz, vamos a poder seleccionar indicadores para detectar los problemas nutricionales precozmente, ¿sí? Y evitar, o sea, y hacer un tratamiento oportuno para evitar que la enfermedad continúe con su curso y tengamos las complicaciones. O sea, los indicadores entonces los vamos a utilizar en los distintos niveles de prevención. También vamos a utilizar indicadores del estado nutricional, de nutrición en la etapa prepatogénica, ¿sí? ¿Se acuerdan que ahí nosotros teníamos la tríada epidemiológica y la tríada ecológica en continuo equilibrio dinámico? Bueno, ahí podemos utilizar los indicadores para hacer un diagnóstico, porque no solamente lo utilizamos para ver la enfermedad, sino para ver el estado de salud. Si nosotros vemos que esa población se encuentra en estado de salud, la mayor parte, nosotros vamos a tratar de mantener ese estado de salud. Si vemos que una porción de esa población se encuentra con cierto grado o con un riesgo de enfermedad, entonces vamos a tratar de minimizar ese riesgo, ¿sí? Como han visto muchos, la mayoría de los indicadores nos permiten ver cuál es la probabilidad de que esa persona enferme, ¿sí? O probabilidad de que ese grupo de población, por ejemplo, en la tasa de mortalidad infantil, cuál es la probabilidad de que ese niño muera antes de cumplir el año, ¿sí? O cuál es la prevalencia de esa enfermedad en un determinado periodo, o cuál es la incidencia de esa enfermedad y la probabilidad de que esa
enfermedad, digamos, que se propague a una determinada velocidad, ¿sí? Bueno, todo esto nosotros lo vamos a estudiar relacionado con las enfermedades de la nutrición. Estas serían las causas inmediatas. Bueno, acá tenemos las causas subyacentes, que es lo que nosotros podemos estudiar a nivel de los hogares. Por ejemplo, el acceso insuficiente a los alimentos, que vamos a ver cuáles son los recursos económicos con los que cuenta para tener un acceso económico o un acceso físico, dependiendo de la disponibilidad de ese alimento dentro de la zona donde viven las familias. También como causa subyacente tenemos la prestación de cuidados a las madres y niños, por ejemplo, el control de niños sanos, la lactancia materna. Entonces, por ejemplo, si nosotros utilizamos un indicador de qué cantidad de madres dan lactancia exclusiva a los niños, por ejemplo, menores de 6 meses, ahí podemos tener un indicador que nos puede predecir, digamos, el riesgo de alguna deficiencia o de alguna infección, por ejemplo, ¿sí? Porque sabemos que los niños con lactancia materna tienen un cierto grado de protección, tanto a nivel inmunitario como a nivel de higiene del biberón, por ejemplo. Tiene menos probabilidad de tener diarreas por contaminación, ¿sí? También, por ejemplo, las madres que son analfabetas también tienen mayor riesgo de tener niños desnutridos, ¿sí? O las madres que tienen adolescentes con bajo nivel de instrucción y falta de educación alimentaria y nutricional o de conocimientos del cuidado de la salud de sus niños, van a tener mayor riesgo de tener niños desnutridos. Otra causa subyacente a nivel de los hogares es la higiene ambiental deficiente y el acceso insuficiente a la atención sanitaria. Entonces, por ejemplo, en aquellos lugares que son, supongamos, de zona rural o que tienen dificultad para el acceso a la atención sanitaria, que serían los centros de salud, los puestos sanitarios, los hospitales, que son centros de mayor complejidad, van a tener una causa subyacente para la mortalidad y la malnutrición. ¿Por qué, por ejemplo? El acceso insuficiente a la atención sanitaria también nos condiciona la baja inmunización, vacunas para los niños que son más vulnerables. Y entonces, bueno, sabemos que una infección más desnutrición aumenta la inmunidad. Bueno, acá también tenemos, por ejemplo, la higiene ambiental, la falta de eliminación de excretas, que va a condicionar la falta de higiene de los alimentos, por ejemplo, la contaminación cuando tienen letrinas, falta de cloacas, va a haber un mayor riesgo de contaminación de los alimentos, por ejemplo, o de contaminación directa, infecciones vía ano, mano, boca. Esto va a poner en riesgo la salud de los niños que ya tienen un estado de vulnerabilidad, por ejemplo, porque no tienen acceso a alimentos con alta densidad de nutrientes o porque tuvieron un problema a nivel de desnutrición fetal, por ejemplo, ¿sí? Tienen mayor riesgo.
Y bueno, también tenemos ya les muestro, causas fundamentales de carácter social. Bueno, en un país tenemos, por ejemplo, recursos potenciales, ¿sí? Las causas fundamentales de carácter social se refiere a los sistemas políticos, religiosos, culturales, sociales, la condición de la mujer, por ejemplo, que limitan el aprovechamiento de esos recursos potenciales. La cantidad y calidad y control de los recursos humanos, económicos y organizacionales. Por ejemplo, si no tenemos un sistema de salud que responda a las necesidades de una población o que no tengan programas, por ejemplo, que no exista la decisión política de tener mayor presupuesto, por ejemplo, para los programas de salud, los programas de prevención, programas para incentivar, por ejemplo, en esta época, el aumento de la actividad física, por ejemplo, de las personas, por la alta prevalencia que tenemos de obesidad, sobrepeso. También, por ejemplo, la decisión política, ahora que está en la actualidad, el etiquetado frontal de alimentos para mejorar la información de los alimentos, por ejemplo, ultraprocesados a la población. Y bueno, después algunos religiosos, bueno, existen algunas religiones, por ejemplo, que no pueden consumir carne, culturales, por ejemplo, ahora está muy en boga el veganismo o la alimentación vegetariana. Sociales, en nuestro caso, por ejemplo, bueno, nosotros cuando nos juntamos o nos reunimos en eventos sociales, ¿cuáles son los alimentos que más consumimos? ¿Sí? Los alimentos ricos en azúcares, carbohidratos simples o alimentos ricos en grasa, ¿sí? Las típicas reuniones, por ejemplo, también sociales pueden ser, como habíamos hablado anteriormente, por el aumento de la mortalidad, por ejemplo, en accidentes por alcoholismo, ¿sí? Esos son factores de riesgo sociales, o el consumo de cigarrillos, por ejemplo. Bueno, todos estos son aspectos sociales que son causas fundamentales de carácter social que ponen en riesgo también la salud de la población. Bueno, la condición de la mujer, que bueno, en muchas sociedades las mujeres son consideradas ciudadanos como de segunda clase, que no tienen acceso, por ejemplo, a ciertos tipos de trabajo. A veces hay mucha discriminación con respecto a la capacidad de la mujer, que bueno, yo creo que en nuestra sociedad, por lo menos en nuestro país, eso como que se está superando, porque ahora se ve que hay muchos profesionales en donde la mujer, digamos, tiene un protagonismo especial y hay una mayor cantidad de mujeres, ¿sí? Que tienen cierto nivel de formación a nivel profesional. Por ejemplo, en medicina se ven muchas más mujeres médicos que son mujeres. Bueno, cantidad y calidad y control de los recursos humanos, económicos y organizativos efectivos, ¿sí? Todo esto a nivel de las organizaciones sociales, ¿sí? De las organizaciones que están, digamos, brindando servicios de salud, de economía, por ejemplo, también. La toma de decisiones a nivel político de los presupuestos destinados a la salud, a la educación, a la prevención,
dentro de los niveles de prevención serían la promoción de la salud y la protección específica. Bueno, y en este sentido hay muchos programas. Si ustedes entran a la página del Ministerio de Salud, ahí van a ver que hay muchos programas que están destinados, por ejemplo, a detección precoz del cáncer de cuello uterino, por ejemplo, del cáncer de próstata o de accidentes, ¿sí? Se refieren a ese tipo de programas o de toma de decisiones a nivel gubernamental que vendrían a ser los recursos potenciales. No sé si tienen alguna duda. A los indicadores en sí, lo vamos a ver en los prácticos, ¿sí? ¿Cuáles son los indicadores de nutrición? ¿Cómo se calculan? ¿Y cuál es la utilidad? ¿Y cuál es la relación con el estado de salud de la población? Y esto está muy relacionado con los métodos, ¿sí? Yo quería también que veamos el programa, a ver si lo puedo compartir ahora para que veamos dónde estamos, ¿sí? Dónde estamos parados con respecto a la materia, porque la materia esta vamos y venimos por distintos temas y están todos interrelacionados. Ya les comparto el programa. ¿Están viendo? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Bueno, este es nuestro programa. Los objetivos. Bueno, fíjense que, bueno, esto ya vimos, pero todo se relaciona. Ecología también, que ahora lo van a relacionar también cuando veamos las enfermedades transmisibles. También con la transición epidemiológica, bueno, ya en el próximo práctico ya tienen como para relacionar, ¿sí? Epidemiología con ecología. Dentro de la variable epidemiológica, medio ambiente. Bueno, esto también ya vimos, historia natural de la enfermedad, procesos a la enfermedad, pero fíjense que después los volvemos a ver en esta unidad, ¿sí? Ay, ya se nos está terminando de nuevo. ¿Están viendo el programa ustedes? Porque a mí se me desapareció. Se salió. No, profe, pero es su navegador que dice Zoom. Ahora ya directamente nada. Ahora voy a ver si de nuevo lo puedo poner. No, se me salió, parece el programa. Sí, se me salió el programa. Bueno, ya no vamos a tener tiempo para volver, yo creo, porque nos quedan pocos minutos. Pero bueno, yo lo estuve analizando y ahora ya, ¿ustedes ven la pantalla? No, profe.
ver si lo puedo, acá lo tengo para abrir, acá está. Bueno, recién estuve, les voy comentando, en un examen de final de epidemiología, y sí, tienen que estudiar así relacionando, ¿no? Porque así es con la tendencia, digamos, porque cuando dan muy de memoria, sí o sí se va al ejemplo, ¿sí? Y ahí por ahí ustedes no pueden relacionar, o sea, tienen que saber el concepto, pero dar el ejemplo también, ¿sí? Bueno, ya vimos historia natural de la enfermedad y en otra unidad está de nuevo historia natural, ¿sí? Fíjense, acá están indicadores epidemiológicos. Profe, no se ve. Ah, porque dice que estoy compartiendo pantalla. Pasa que está compartiendo una parte donde estaba la lista de todos los documentos, pero no ese documento. Ah, se quedó ahí. Claro, lo abrí y al abrirlo se quedó ahí. Ahora sí ¿Sí? se ve un PDF. Bien. Fíjense, acá tenemos método, indicadores, ¿sí? Todavía nos falta practicar los indicadores. Después acá, ya hemos visto en indicadores, tenemos indicadores de prevalencia y de incidencia, hemos visto el concepto, ¿sí? Acá otra vez dentro del método está incidencia y prevalencia. Yo después le voy a hacer un mapa de la materia, ¿sí? Porque acá está como que se repiten, pero en realidad es porque se relaciona con todo. Yo después le voy a hacer un mapa para que ustedes se vayan ubicando y relacionando los distintos conceptos. Entonces, fíjense, acá habla de tasas, pero acá también habla de tasas. Demografía, ya vimos, y acá de nuevo, acá en indicadores, y acá de nuevo vemos en indicadores demográficos, pero dentro del método, ¿sí? Sanitario, bueno, todo esto vamos a ver. Y también tenemos que ver el método. Entonces ustedes van a relacionar indicadores con método, con transición demográfica, que ya hemos visto, transición epidemiológica, demográfica y nutricional, que van a volver a integrar indicadores socioeconómicos, que lo tenemos que ver ahora, ¿sí? O sea que esta unidad y esta es como si fueran una, digamos, ¿sí? Porque acá están tasas y acá también tenemos la mortalidad, indicadores son tasas, ¿sí? Demografía también. Una vez que ya tengan esto, bien, ya vamos a pasar a enfoque de riesgo. Ahí otra vez aplican las tasas de incidencia, ¿sí? Esto es un poco más fácil porque ya si saben bien incidencia, tienen que ver cómo aplicar la fórmula y cómo se interpreta. En vigilancia, bueno, acá vemos otra vez, fíjense, tasas de ataque. Bueno, esto es un poco más teórico. Acá van a ver también diagnóstico precoz, lo van a relacionar con la historia natural de la enfermedad, y cómo se hace la vigilancia y los distintos tipos de vigilancia, ¿sí? Pero ahí ya lo van a entender mejor porque ya van a ver que están ubicados dentro de un nivel de prevención secundario, y cuáles son los indicadores que yo puedo utilizar para hacer vigilancia epidemiológica. Los registros, las planillas, que ya habíamos visto arriba, donde decíamos fuentes de información,
habíamos puesto algunas planillas, como la C2, la mencionamos. Bueno, acá también volvemos a ver las planillas, los sistemas de registro y notificaciones. Bueno, acá otra vez, fíjense, método científico, ¿sí? Y acá vemos método epidemiológico. Hay un paralelismo entre el método científico y el epidemiológico, que también lo vimos al principio, donde veíamos cuál era el método que aplicaba la epidemiología y hablábamos del método científico en paralelo con el método epidemiológico. ¿Sí? Y acá vemos qué tipos de estudios van a utilizar y cuáles son los indicadores. ¿Sí? Epidemiología de las enfermedades transmisibles también, o sea, van a hacer la historia natural de la enfermedad. Acá fíjense bien de nuevo, agente, huésped, medio ambiente. Bueno, y acá, bueno, aumentamos las patologías prevalentes en la región. Vemos de nuevo la historia natural de las enfermedades transmisibles asociadas al consumo de alimentos, a las cadenas. Los brotes, que es lo que siempre preguntan en los finales y por ahí no. O sea, no sé si queda muy... Pero bueno, esto es importante, esto vamos a ver, porque ya 2 veces en los finales han preguntado y no lo han podido desarrollar. Enfermedades no transmisibles, de nuevo, ¿sí? Que es lo que ustedes ya lo tienen. Ya tienen la historia natural de la enfermedad y de ahí relacionan con la epidemiología de las enfermedades no transmisibles. Bueno, y acá también, ya nos queda un minuto, indicadores de morbimortalidad, que es lo que estamos viendo, historia natural de la enfermedad, crónicas transmisibles. Ven que se van repitiendo los temas, ¿sí? Entonces acá lo vamos a ir reforzando. Lo que ya venimos viendo, vamos, detección precoz, que está relacionado también con la vigilancia epidemiológica, con la prevención secundaria, con las fuentes de información. Y bueno, la última, epidemiología de campo y análisis de la situación de salud. Bueno, quería que veamos dónde estamos ubicados porque vamos como yendo y viniendo por las unidades, ¿sí? Yo voy a hacer un mapa para que ustedes tengan la ubicación de los temas y cuando ustedes le hagan una pregunta práctica en el examen,